A las 5:30 de la tarde, un sábado cualquiera, abrí la puerta de casa con una bolsa de croquetas de jamón y una botella de vino tinto que había comprado en una tienda de barrio porque, supuestamente, esa noche íbamos a ver una película juntos y cenar tranquilos. Valeria había dicho que tenía ganas de una noche sencilla, sin salir, sin gente, solo nosotros. Lo dijo sonriendo mientras preparaba el café por la mañana, con ese tono medio dulce, medio ausente, que últimamente usaba para todo. Pero al entrar en casa me encontré con un silencio raro, un silencio que no correspondía a un sábado por la tarde en otoño, con las luces apagadas y ningún rastro de Valeria en el salón. Ni en la cocina. Ni en el baño. Fue directo a la habitación, y al abrir la puerta, la vi de espaldas frente al espejo, maquillándose, con un vestido negro ajustado que no le había visto en años, y unos tacones que juraría que llevaba desde que salía con sus amigas en la universidad. Se giró lentamente, como si no esperara verme tan pronto. ¿Dónde vas?, le pregunté sin levantar la voz, aunque ya sentía el nudo apretándome el estómago. ¿No te lo dije? Quedé con Laura y las chicas para cenar en un sitio nuevo. ¿Es que fue todo de último minuto?, respondió mientras se ponía los pendientes y evitaba mirarme directamente a los ojos. Me quedé ahí, de pie, con la bolsa en la mano, como un idiota con las croquetas a punto de caerse. Había algo en su tono que no encajaba, como si la frase estuviera ensayada, como si ya hubiera imaginado ese momento, y supiera exactamente cómo responder para que yo no hiciera más preguntas. Pero aún así lo hice. ¿Laura? ¿Desde cuándo hablas tanto con ella? Pensé que ya ni os veíais. Pues sí, últimamente hablamos más. ¿Pasa algo?, me respondió rápido, demasiado rápido, con ese tipo de agresividad contenida que alguien suelta cuando sabe que está a punto de ser pillado en una mentira. No dije nada, solo asentí, y me giré para dejar la bolsa en la encimera de la cocina, mientras ella se encerraba en el baño diciendo que no tardaría. El clic del pestillo fue casi simbólico, como si hubiera cerrado una puerta entre nosotros que ya no pensaba volver a abrir. Me senté en el sofá y abrí la botella sin copas, directamente al cuello. No me molesté en encender la tele. Solo pensé en cómo llevaba semanas notando algo distinto, como cuando acaricias a un perro que ya no mueve la cola, o cuando besas a alguien que te devuelve los labios pero no el alma. Pensé en las noches que se quedaba dormida en el sofá, viendo series que no recordaba al día siguiente, en las duchas largas justo después de volver a casa, en los nuevos hábitos que aparecían sin explicación. Cuando salió del baño, olía a perfume caro, uno nuevo, uno que yo no le había regalado. ¿Vas a estar bien?, me preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Claro, disfruta con las chicas, le dije sin levantarme del sofá, sabiendo perfectamente que no iba a ver a ninguna Laura. Ella se quedó un segundo más mirándome, como si esperara que dijera algo más, pero no lo hice. Salió por la puerta sin cerrar del todo, como si en el fondo no quisiera escuchar el ruido de una despedida completa. Y ahí empezó todo, porque esa noche, mientras escuchaba desde el balcón cómo la ciudad respiraba ajena a todo, supe que no era yo el que estaba volviéndose loco, era ella la que estaba desapareciendo, y aunque aún no sabía con quién ni cómo, ya podía sentir que algo se me estaba escapando entre los dedos, y que muy pronto, iba a tener que mirar a la verdad directamente a la cara. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé tumbado en el sofá hasta que amaneció, mirando el techo, escuchando cada ruido del edificio, cada coche que pasaba por la calle, cada golpe de viento contra la ventana, esperando que la cerradura girara y Valeria entrara como si nada, con la cara cansada y la excusa lista en la lengua. Pero no fue así. A las 6 de la mañana, cuando el cielo ya clareaba, me levanté con la mandíbula apretada y los ojos secos. Fui a la habitación y su lado de la cama estaba intacto. Ni una arruga. Ni una huella. Bajé a la portería a preguntar al conserje si la había visto volver. Me dijo que no. Que la última vez que la vio fue saliendo a eso de las 7:30 de la tarde. No quise parecer paranoico, así que solo asentí y le di las gracias. Pero por dentro el ruido en mi cabeza no paraba de subir de volumen. Volví a casa con una idea clara. Necesitaba saber. No podía seguir adivinando ni esperando. Fui directo a su armario. Busqué su bolso negro, el que llevaba la noche anterior, y no estaba. Tampoco el abrigo de cuero. Eso me confirmó algo que ya temía.
No era una salida improvisada. No era una cena entre amigas que se alargó más de la cuenta. Era un plan hecho con calma, con intención, con la confianza de que yo nunca me daría cuenta. Fui al baño y revisé su estuche de maquillaje. Faltaban varios productos. Todo estaba demasiado limpio, como si hubiera hecho un repaso final antes de salir. Bajé la tapa del váter y me senté un rato, pensando en cómo podía saber más sin que ella lo supiera. Nunca había sido de revisar el móvil de nadie, ni el correo, pero ese día no me importó cruzar esa línea. Sabía que tenía una vieja tablet que casi no usaba y que solía dejar encima del mueble del salón. Me senté con ella en las manos y la encendí. Estaba desbloqueada. Apenas tenía batería, pero fue suficiente. Revisé su cuenta de Google, su calendario, y ahí estaba. Una cita marcada desde hacía 3 días. Solo ponía, café con A las 20 horas. No era una cena, era una cita. Y no era con Laura. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero no de dolor, sino de rabia contenida. Entré a su correo y no había nada sospechoso. Lo había borrado todo. Me fui directo al historial del navegador. También estaba limpio. Demasiado limpio. Solo había 3 páginas visitadas en la última semana. Nadie usa un dispositivo sin dejar rastro, a menos que tenga algo que esconder. Pasé el resto de la mañana repasando mentalmente cada conversación reciente con Valeria. Cada gesto, cada ausencia, cada luego te cuento o no es nada importante. Recordé la vez que se olvidó el móvil en casa y lo vino a buscar con una cara de nervios que no supe interpretar en su momento. Recordé cómo últimamente se vestía mejor para ir al trabajo, cómo se duchaba antes de salir en lugar de al volver, cómo hablaba por mensajes y escondía la pantalla cuando yo pasaba cerca. Era como ver una película pero al revés, una en la que todo lo que creías cierto se va borrando escena por escena. Me sentí estúpido por no haber atado cabos antes, por haber confiado tanto. A las 11 de la mañana sonó la cerradura. Me quedé en silencio. No me moví del salón. Escuché sus pasos, cómo dejaba el bolso sobre la mesa, cómo abría el armario del recibidor. Se asomó al salón, sorprendida de verme despierto. ¿Estás despierto tan temprano?, preguntó con tono casual, como si nada hubiera pasado. No dormí, dije sin mirarla. Se quedó callada unos segundos. Luego se sentó frente a mí, en el borde del sillón, con una expresión que no supe leer del todo. ¿Pasó algo? Sí. Pasó que te estuve esperando toda la noche. Dijiste que ibas a cenar con Laura. Laura me escribió a las 10:30 para pedirme una recomendación de pizzería porque cenaba en casa con su hermana. ¿Quieres seguir mintiendo o ya está bien? Valeria me miró fijamente, sin parpadear. Por un momento pensé que iba a negarlo todo, a seguir con el teatro, pero en lugar de eso, bajó la vista y suspiró. No estaba con Laura, admitió con un tono bajo. Ya lo sé. Quiero saber con quién estabas, desde cuándo y por qué coño crees que puedes hacer esto, y volver como si nada. No sé cómo explicártelo, respondió con la voz temblando. No es algo que planeé, no fue con intención de hacerte daño. ¿Entonces qué fue? ¿Un accidente? ¿Un tropiezo con bragas bajadas? No te pongas así, Rafael. Me voy a poner como me dé la gana, porque llevo semanas notando cómo te alejas, cómo me tratas como si fuera un mueble, cómo te escapas de mí sin dar la cara, y ahora vienes con cara de cansada, queriendo fingir que no pasó nada. Es alguien del trabajo, dijo finalmente, como si soltarlo le aliviara. Me quedé en silencio. Sentí un calor subiendo por el cuello, las manos me temblaban de ira. No necesitaba saber el nombre, no necesitaba detalles, lo esencial ya estaba dicho. ¿Dormiste con él? Sí. Me levanté del sofá. Ella también. Nos miramos en silencio. No tenía lágrimas. Yo tampoco. Había algo peor que llorar. Había una especie de vacío que lo chupaba todo hacia adentro, que lo hacía imposible de expresar. Me fui a la cocina, agarré mi cartera, las llaves, y salí sin decir nada más. Cuando cerré la puerta, no supe si volvería. Estuve caminando por el barrio sin rumbo, sin mirar el móvil, sin pensar en nada concreto, solo dejando que el cuerpo se moviera por inercia, mientras la cabeza intentaba procesar todo. A cada paso que daba, más se acumulaba una mezcla de rabia, humillación y una sensación incómoda de haber sido el último en enterarse de algo que seguramente muchos ya sospechaban.
Me preguntaba si sus compañeras de trabajo lo sabían, si alguien más del círculo cercano conocía lo que estaba pasando mientras yo seguía creyendo que todo estaba simplemente estancado, no roto. Después de casi una hora, me senté en un banco del parque frente al centro cultural, donde solíamos venir los domingos por la mañana a tomar café. En ese momento, ni la nostalgia tenía espacio, solo sentía ganas de hacer algo, de tomar el control de una situación en la que claramente me habían quitado toda dignidad. Encendí el móvil, abrí la galería y empecé a repasar fotos. En cada imagen, Valeria salía sonriendo, posando conmigo o con amigos, en cenas, viajes, celebraciones. Todo se veía normal, incluso feliz. Pero ahora lo miraba con otros ojos. Cada recuerdo parecía sospechoso. Me detuve en una imagen de hace 3 semanas, en la boda de un primo mío. Llevaba el mismo vestido negro que usó la noche anterior. Lo recordé claramente porque la ayudé a abrochárselo en la espalda. Ella me había dicho que no tenía otro que le quedara bien para eventos más elegantes. Mentira. Tenía varios, pero eligió ese. Quizá porque ya lo había usado con él y se sentía más cómoda. O peor aún, porque sabía que a él le gustaba. Cerré la galería y busqué el contacto de Mario, mi mejor amigo. ¿Puedes hablar?, le pregunté apenas respondió. Sí, claro. ¿Todo bien? No. Necesito verte. Ahora. ¿Dónde estás? Parque frente al centro cultural. Dame 15 minutos. Cuando llegó, no tuve que decir nada. Me miró y lo entendió. Nos saludamos y nos sentamos. Le conté todo, sin suavizar nada. Desde el momento en que llegué a casa la noche anterior hasta la confesión de Valeria esa misma mañana. Mario escuchó sin interrumpirme, solo asentía de vez en cuando, con el ceño fruncido y los labios apretados. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. No lo sé, salí sin decirle nada. Ella no me siguió. No me llamó. No me escribió. Entonces no lo siente. No. No lo siente. O no lo suficiente. Lo más jodido es que yo no me lo esperaba. Pensaba que estábamos mal, sí, pero no pensaba que esto era el final. Mira, Rafa. Yo no soy de meterme en las relaciones, pero tú has aguantado demasiado. Siempre fuiste más paciente que cualquiera. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No sé qué buscas ahora, pero lo único que te diría es que no tomes decisiones en caliente. Pero tampoco te quedes quieto. Tienes que hacer algo. Lo que sea, pero algo. Quiero que lo sepa todo el mundo, le dije sin pensarlo mucho. Quiero que le dé vergüenza salir de casa. Quiero que ese cabrón sepa que me enteré. Quiero que se le caiga la cara al verla. Quiero que la gente deje de saludarla como si nada. ¿Y cómo piensas hacerlo? No lo sé todavía. Pero lo voy a hacer. Volví a casa por la tarde. Habían pasado más de 6 horas desde que salí. Abrí la puerta con calma, y el piso estaba exactamente igual que cuando me fui. Valeria no había tocado nada. Seguía sentada en el sofá, con la mirada perdida en la tele apagada, como si el tiempo no hubiera avanzado. Cuando me vio, se incorporó. Pensé que no ibas a volver, dijo con voz baja. Yo también lo pensé, le respondí sin mirarla mientras dejaba las llaves sobre la mesa. No quiero justificar nada, pero tampoco quiero mentirte. No fue una vez. No fue solo ayer. Lo imaginaba. No sé en qué momento empecé a sentir que lo nuestro ya no iba a ningún lado. Supongo que fue poco a poco. Dejamos de hablar, dejaste de prestarme atención, y yo también dejé de buscarte. Empecé a sentirme sola. ¿Y la solución fue acostarte con alguien más? No lo planeé así. Al principio solo hablábamos. Luego pasamos más tiempo juntos, y pasó lo que pasó. Me sentí viva otra vez. Y después, ya era tarde para echar marcha atrás. No es tarde para asumir las consecuencias. ¿Quieres estar con él? No lo sé. Pues piénsalo rápido. Porque yo no pienso vivir en esta casa como si nada. O él, o yo. Tú decides. Valeria se quedó callada. Se levantó, fue a la habitación, y cerró la puerta. Yo me serví un café y me senté frente al portátil. Abrí una carpeta nueva y comencé a escribir nombres. Amigos. Familia. Colegas. Gente cercana. Iba a contarles la verdad. Con pruebas, con fechas, con todo. No era rabia irracional. Era la necesidad de recuperar el control. Y esta vez, no iba a quedarme callado. No dormí esa noche tampoco, pero esta vez no fue por confusión ni tristeza. Era otra cosa.
Una energía tensa, como si algo dentro de mí se hubiera activado y me empujara a actuar. A las 3 de la madrugada, mientras Valeria seguía encerrada en la habitación sin salir desde la conversación que tuvimos, yo ya había escrito la mitad del correo que iba a enviar a todos. Empecé por los más cercanos, mis padres, mis hermanos, mis 2 primos, 3 amigos comunes, un par de compañeros de trabajo que también conocían a Valeria desde hace años. En el asunto puse solo una palabra: necesito que sepáis esto. No me costó escribir el resto. Solo conté lo que había pasado sin dramatizar, sin insultos, sin ponerme en víctima. Lo relaté como un hecho. Algo que necesitaba ser expuesto para dejar de vivir en la apariencia. Adjunté una foto de Valeria que tomé en la boda de mi primo, en la que se la ve con el mismo vestido que usó la noche en que salió con ese tipo, no porque en sí tuviera algo de especial, sino porque para mí se había convertido en un símbolo del engaño. Y cerré el correo con una frase simple: no me pidáis que lo perdone, porque ni siquiera me lo ha pedido ella. A las 5 de la mañana lo mandé, apagué el ordenador, me duché en silencio, y salí de casa con una mochila pequeña. No le dejé nota. No cerré la puerta con llave. Me fui a casa de Mario. Me abrió medio dormido y no preguntó nada. Me dejó dormir en el sofá. A las 9 me preparó café y me dijo que ya habían leído el correo 4 personas. Me senté en su cocina, todavía con el pelo húmedo y el estómago cerrado, y empecé a recibir los primeros mensajes. Algunos eran largos, de gente que se mostraba indignada, otros eran simples respuestas con una frase de apoyo, o una expresión de sorpresa. Un primo me escribió: no me lo puedo creer, siempre pensé que Valeria era incapaz de eso. Un amigo me llamó directamente para decirme que él ya sospechaba algo raro, que una vez la vio salir del trabajo con un tipo que no parecía compañero, y que le pareció raro cómo ella se puso al verlo. Me dolió oírlo, pero me tranquilizó confirmar que no estaba inventando nada en mi cabeza. No era yo. Era ella. Y esto ya no era un secreto. A media mañana, Mario me ofreció quedarse en su casa todo el fin de semana, pero yo ya tenía otra cosa en mente. Le pedí su coche. Le dije que necesitaba pasar por el trabajo de Valeria. No para armar un escándalo, no iba a gritarle nada delante de nadie. Solo quería mirar con mis propios ojos al tipo por el que había destrozado 8 años de relación. Mario dudó, pero al final me dio las llaves. Fui hasta el hospital, aparqué a una manzana y esperé. Me sabía sus horarios de memoria. Ese día entraba a las 12. A las 11:50 la vi llegar caminando, sola, con la cara tensa y el pelo recogido como siempre. Llevaba una mochila gris que no conocía, probablemente nueva. Caminaba deprisa, sin mirar alrededor. No parecía la misma Valeria que se arreglaba para salir conmigo. Esa Valeria ya no existía. 15 minutos después llegó un coche gris oscuro. De él bajó un tipo de unos 40, camisa blanca, pantalones beige, gafas de sol. No era especialmente atractivo, ni alto, ni nada que llamara la atención. Pero tenía una forma de caminar que ya me decía bastante. El gesto de seguridad, de saberse deseado. Se metió por la misma puerta. Tenía pase de trabajador, así que era verdad. Volví al coche, conduje sin destino, y terminé aparcando en una gasolinera. Compré un café y me senté en una mesa de plástico mientras veía el móvil. Tenía 4 llamadas perdidas de Valeria. Me había escrito un mensaje: ¿dónde estás? Podemos hablar. Esto no puede seguir así. No respondí. En lugar de eso, subí a una historia en mi perfil de Instagram una imagen de la taza de café, con una frase simple: lo sucio siempre acaba saliendo. Sabía que ella lo vería, también sabía que lo verían muchos más. Y lo hice con intención. Ya no tenía ganas de protegerla de la vergüenza. Ella no me había protegido a mí del ridículo. Volví a casa de Mario por la tarde, le devolví las llaves y le dije que necesitaba estar solo. Me fui a un hostal barato cerca del centro, pedí una habitación por 2 noches y me encerré ahí. Me tumbé en la cama sin quitarme la ropa. No lloré. No dormí. Solo pensé. Pensé en cómo quería cerrar esto. Porque no bastaba con hacerle daño a ella. No era una venganza impulsiva. Era algo más frío. Quería que todo lo que estaba oculto saliera a la luz de forma tan clara que no pudiera negarlo ni con 1000 excusas. Llamé a un abogado. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles personales. Me dijo lo que ya intuía.
Si quería divorciarme, tenía derecho a hacerlo sin compartir parte del piso si demostraba una infidelidad sostenida. Le pregunté qué tipo de pruebas necesitaba. Me dio una lista: mensajes, fotos, correos, testimonios. Le dije que tenía casi todo. Me dio cita para el lunes. Le dije que estaría ahí a las 9. Esa noche me escribió Valeria una vez más. Solo 3 palabras: estoy hecha polvo. No contesté. El lunes llegué puntual al despacho del abogado. Era un tipo seco, directo, sin rodeos. Me hizo preguntas claras: ¿cuánto tiempo llevábamos casados? Si teníamos hijos, si había bienes compartidos, si podía demostrar la infidelidad. Le entregué un pendrive con capturas de pantalla, los correos enviados a familiares y amigos, y una grabación de audio que había logrado recuperar desde la tablet en la que Valeria hablaba por videollamada con una amiga y mencionaba lo complicado que era mantener algo con alguien del trabajo sin que Rafael sospechara. El abogado lo revisó todo sin mostrar emoción. Asintió varias veces, tomó notas, y al final me miró sin levantar la voz. Si todo esto es cierto y está fechado, lo tienes fácil. Presentamos demanda. Ella será notificada. Tendrás que dejar claro que quieres el piso. Ella tendrá derecho a responder, pero si no puede justificar su parte lo perderá. ¿Quieres proceder? Sí. Quiero hacerlo cuanto antes. Necesito tu firma aquí, aquí y aquí. Firmé sin dudar. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y un correo en mi móvil confirmando la cita de entrega de la demanda al juzgado. Tenía fecha para el jueves. Me detuve en la puerta del edificio y sentí, por primera vez en días, una sensación cercana a la calma. No era alivio, pero se parecía. No pensaba perdonarla. No pensaba quedarme esperando una disculpa vacía. Lo que quería era terminar con todo eso de forma limpia, legal y sin la menor intención de reconciliación. Había pasado el punto de no retorno. Volví al hostal, recogí mis cosas y fui directamente a casa de mis padres. No había hablado mucho con ellos durante esos días, solo les mandé el correo como a los demás. Mi madre me abrió la puerta y me abrazó sin decir nada. Mi padre me ofreció café. Me senté en la cocina y les conté que había iniciado el proceso de divorcio, que Valeria no negó nada, y que estaba decidido a seguir con todo hasta el final. Mi madre me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo, y mi padre, que nunca fue de hablar mucho, dijo algo que no esperaba. Yo siempre supe que algo no iba bien con ella. Nunca me lo creí del todo. No me alegra tener razón, pero me alegra que te estés defendiendo. No quise alargar la charla, les agradecí el apoyo y les pedí quedarme unos días. Me dieron la habitación de mi infancia, que seguía con los muebles intactos y libros viejos en la estantería. Esa noche dormí. Por fin. Sin interrupciones, sin sobresaltos, sin revisar el móvil. El miércoles por la mañana recibí un mensaje de Valeria. Decía que necesitaba hablar conmigo en persona, que era importante. Pensé en ignorarlo. Pero había algo en el tono, que no parecía como antes. Contesté. Mañana a las 7. En casa. 10 minutos. Pasó media hora sin respuesta, y luego solo llegó un «vale». El jueves fui al juzgado, entregué la documentación, y firmé lo necesario para iniciar el proceso. Me dijeron que la notificación a Valeria se entregaría en 3 días. Me fui de allí sin mirar atrás. A las 7:05 ya estaba en casa. Me senté en la cocina, dejé el móvil sobre la mesa y esperé. A las 7 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Valeria estaba ahí, con la cara más pálida de lo habitual, sin maquillaje, vestida con ropa sencilla. Entró sin pedir permiso, y se quedó de pie en el pasillo. ¿Dónde estás viviendo?, me preguntó en voz baja. No importa. ¿Has hablado con un abogado? Sí. ¿Ya lo iniciaste? Hoy. Se quedó en silencio unos segundos. Luego avanzó hasta la cocina, y se sentó frente a mí. No pidió café. No tocó el vaso de agua que tenía preparado. Solo me miró con los ojos muy abiertos, como si esperara que yo le dijera algo que la salvara. No vengo a pedirte que me perdones, dijo finalmente. No tengo cara para eso. No tengo argumentos. Lo que hice no tiene justificación.
No tiene. Lo sé, pero hay algo que necesito decirte. Algo que creo que mereces saber. Tienes 5 minutos. Lo dejé. El mismo día que hablamos lo dejé. Le dije que no quería volver a verlo, que había hecho una mierda con mi vida y que no iba a seguir con eso. Me bloqueó. No hablamos más. No era amor. Era otra cosa. Una excusa. Una forma de escapar. Lo sé ahora. Lo supe demasiado tarde. Y ahora ya está hecho. Sí. Ya está hecho. No quiero pelear por nada. Ni el piso, ni las cosas, ni nada. Me iré cuando me lo pidas. Solo quería decírtelo. Quería que supieras que me di cuenta, aunque tarde. Que esto no fue culpa tuya. Que fuiste mejor marido de lo que yo merecía. No dije nada. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. Ella entendió. Se levantó también, sin lágrimas, sin súplicas. Salió de la casa. Cerré la puerta detrás de ella. Ese fue el final de nuestra historia. Durante los días siguientes, no volví a verla ni a tener noticias suyas. Tampoco pregunté por ella, ni a amigos ni a conocidos. No sentía curiosidad por saber cómo estaba, dónde dormía, ni si había vuelto a hablar con él. Lo que pasó en esa cocina fue suficiente para cerrar esa puerta por completo. No había más conversaciones que tener, ni más explicaciones que escuchar. Cada vez que me despertaba en casa de mis padres, el primer pensamiento que me venía a la cabeza ya no era ella, sino la lista de cosas que tenía que reorganizar. Cambiar cuentas bancarias. Cerrar sus accesos a servicios compartidos, actualizar seguros, limpiar el piso. Todo eso se volvió mi rutina, no como forma de distracción, sino como una limpieza práctica, necesaria. No pensaba reconstruir nada sobre lo que habíamos tenido. Solo quería dejar todo fuera de mi vida. El domingo por la tarde fui al piso con 2 cajas vacías. Sabía exactamente qué quería recoger. Ropa, algunos documentos y objetos personales. Entré y encontré todo igual. En el salón había un sobre la mesa. Dentro estaban sus llaves, una nota sin firma que decía solo, «No volveré». La tiré sin leerla otra vez. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire, y durante un buen rato solo escuché el ruido de la calle. No tenía tristeza. Lo que sentía era una mezcla entre cansancio profundo y una claridad nueva. Me senté en el sofá, observé el espacio que había compartido con ella durante años, y pensé en todo lo que ya no iba a tener que soportar. Las miradas frías, los silencios forzados, las conversaciones sin sentido, los gestos automáticos, todo eso había terminado. Me tomé el tiempo que quise en esa limpieza. Guardé la ropa que sabía que no volvería a usar, rompí las cartas viejas que alguna vez me parecieron especiales, borré fotos de dispositivos antiguos. Algunas cosas me costaron más que otras, pero las hice igual. Cada objeto que se iba, era una prueba menos de una historia que ya no necesitaba recordar. Llamé a un servicio de limpieza profunda, pedí que vinieran al día siguiente. No porque el piso estuviera sucio, sino porque quería sentirlo nuevo. En cuanto me entregaran el documento oficial del divorcio, pondría todo a mi nombre y vendería ese lugar. No quería seguir viviendo donde había ocurrido todo. Necesitaba un espacio sin memoria. A mitad de semana me encontré con Mario para cenar. Me hizo muchas menos preguntas de las que esperaba. Solo quiso saber cómo me sentía. Le dije que tranquilo, no feliz, no aliviado, solo tranquilo. Me preguntó si pensaba salir con alguien pronto, si pensaba volver a confiar en una relación. Le dije que eso no era algo que me preocupara por ahora. Me conocía lo suficiente como para no insistir. Hablamos de otras cosas. De trabajo, de sus problemas con su jefe, de su madre enferma. Por primera vez en semanas, tuve una conversación sin que Valeria se colara en mi mente. El viernes, recibí un correo del abogado con la confirmación de que el juzgado había validado la demanda, y que Valeria no había presentado oposición. Eso aceleraba el proceso. En cuestión de semanas, el divorcio sería oficial. No iba a haber audiencia, ni abogados cruzando papeles, ni negociaciones tensas. Solo un trámite administrativo. Exactamente como quería. Le respondí agradeciéndole la rapidez. Me envió un documento adjunto que debía firmar, para dejar constancia de que renunciábamos ambos a presentar recurso. Lo firmé sin leerlo 2 veces.
Unos días después, mientras organizaba papeles, encontré una lista vieja de propósitos que habíamos escrito juntos para el año nuevo, hacía casi 5 años. Estaba doblada dentro de un libro que usaba como portadocumentos. La leí rápido. Sus metas eran viajar más, mejorar en su trabajo, aprender francés. Las mías eran ahorrar, empezar a correr por las mañanas y tener menos discusiones con ella. Me reí solo, no por nostalgia, sino porque entendí lo lejos que estábamos ya en ese entonces. Guardé el papel en una bolsa y lo tiré sin pensarlo más. Esa misma noche me senté con mi portátil y escribí un mensaje corto para enviar a todos los que recibieron el primero. Gracias por leerme y por no mirar a otro lado. Estoy bien. Todo está avanzando. Ya no necesito hablar de esto. Os agradezco el respeto y el silencio. A partir de ahora sigo solo. Pulsé enviar y cerré el ordenador. No necesitaba más respuestas. Una semana más tarde, Valeria me escribió un último mensaje. No lo había hecho desde que se fue del piso. Era un texto largo. Lo leí una sola vez. Decía que entendía que no había forma de volver atrás, que no me pedía segundas oportunidades, que solo quería que supiera que ella sí sentía vergüenza, que sí dormía mal, que sí había perdido algo que no merecía recuperar. Me pidió que cuidara de mí. No le respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía sentido continuar algo que ya estaba completamente terminado. Ese sábado por la mañana salí a correr por el paseo marítimo. Llevaba semanas queriendo hacerlo, pero no encontraba el momento. Corrí hasta cansarme. Me detuve frente al agua y respiré. Y ahí supe que por fin era libre.